poder ser destrucción para otros. Podemos ser bendición o podemos ser destrucción. Nosotros podemos elegirlo. El detalle es este, que muchos tal vez pensamos que tal vez nos devaloramos porque pensamos que no valemos nada. Pensamos de que tal vez estamos aquí por casualidad, porque mis papás me trajeron, porque mis amigos me trajeron, y olvidamos de que si nosotros estamos aquí es porque Dios nos ha escogido y Dios quiere lo mejor para tu vida. El mundo puede decirte cualquier cosa, lo podían decir de muchas personas. Lo decían de personas que en su apariencia podían decir, no, mira, él no tiene la capacidad. Bueno, cuando iban a escoger a David, dice que primero pasaron todos sus hermanos. Y los hermanos de David tenían una apariencia de guerreros, de personas preparados para la guerra, preparados para la batalla. Pero viene nuestro Señor, Dios le dice a Samuel, le dice, yo no veo la apariencia, yo veo su corazón. Dios no depende de la apariencia que yo tenga. No depende de lo que yo pueda significar para otra persona. Lo único que depende, lo que yo significo para Dios. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué significo para Dios? Para Dios tú eres alguien especial. Para Dios tú eres un tesoro escogido. Eres como dice aquella mujer de que había perdido su dinero y lo encontró y hizo fiesta. Eso valioso eres para Dios. Eres su hijo, por el cual mandó a su hijo a morir para que nosotros tuviéramos una nueva vida. El detalle es de que a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que la gente dice, por lo que tu amigo te dice, por lo que tus vecinos te dicen, aún y muchas veces hasta por lo que tus padres te dicen. Y nos menospreciamos. A veces hay padres que de repente tratan mal a un hijo. No siempre sucede, pero puede pasar. Y a veces discriminamos. Eso, por ejemplo, eso del bullying. Usted sabe de que de alguna manera, ¿qué busca? Resaltar más los defectos de las personas que las virtudes. Aunque escuchaba por ahí algo, una amistad sin bullying no es amistad, decía. Porque hasta cierto punto dice que es necesario molestarlo también un poco. Pero depende de la confianza. Pero ¿a qué quiero llegar? El problema es cuando nosotros nos identificamos y decimos, no, la verdad que Dios no me puede utilizar porque soy muy bajito, soy muy pequeño, soy muy gordo, no tengo nada, tengo un montón de defectos. Cuando en realidad Dios te ve como alguien especial. Como te digo, yo puedo ver un instrumento. A mí por lo general siempre me gustó la trompeta, fue mi instrumento favorito. Pero yo aprendí, porque la gente a veces quería, cuando de repente en las bandas se compraban instrumentos nuevos, la gente quería la trompeta nueva, la que recién acababa de llegar, y veían de menos las trompetas aquellas viejas que ya estaban bien usadas. En mi caso, a mí nunca me gustó eso. Yo tenía mi trompeta y yo tenía mi trompeta y esa es la que yo quería. Venían nuevas, ¿por qué? Porque de alguna manera yo entendí que no dependía de la trompeta, depende de quién la toque. Eso es lo que marca la diferencia. O sea, no depende de ti, depende de Dios. No depende de lo que yo pueda hacer. No depende de lo que tu familia pueda hacer. Tu familia puede darte muy buenas cosas y gloria a Dios. Pero depende de lo que Dios te va a dar, de lo que Dios va a hacer en tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, ¿qué yo tengo que entender para ser un instrumento y dejarme utilizar por las manos de Dios? Debes de entender que Dios te ha escogido a ti con un propósito. ¿Cuánto lo creen? Vea lo que dice en el versículo 15 entonces, del que hemos leído. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Fíjese que Ananías, él había escuchado la fama de Saulo. Ananías, fíjese que anotaba por aquí, Ananías significa protegido de Dios. Mire qué privilegio más grande el nombre que tenía él. Entonces, Ananías tenía temor de enfrentarse a Saulo. ¿Por qué razón? Porque había escuchado de que éste tenía autoridad para matar a todos los que se llamaban ser cristianos, seguidores de Jesucristo. Entonces venía él y tenía autoridad para matarlos. Entonces venía Ananías, tenía el temor de que él tuviera la misma suerte. Pero su nombre, ¿qué le daba a entender? Que Dios estaba con él y Dios lo protegía. Y que lo iba a proteger ante cualquier persona que Dios lo mandara. En este caso Saulo. Entonces nuestro Señor, él había escogido a Saulo. Jesús, él se dejó rodear por sus discípulos. Y muchos de sus discípulos tenían diferentes formas de actuar.
Usted conoce Pedro, alguien impulsivo. Judas, usted conoce cómo él era, alguien que tal vez estaba viendo qué podía sacar, de qué podía sacar provecho. Tomás, que era alguien incrédulo. Bueno, es más, en la Biblia también nos enseña de que, ayer estudiábamos eso con nuestro pastor, de que muchos de ellos no creían en Jesús. Si muchos de ellos, cuando Jesús murió, volvieron a sus actividades normales, porque no creían en la resurrección. Se les había olvidado. Muchas cosas las vinieron a entender hasta después de la resurrección. Entonces esa gente se rodeó a Jesús. Pero ¿sabe qué? Él los había elegido porque él sabía que tenía un propósito en la vida de ellos. O sea, él no vio lo que la gente veía. No, él vio lo que estaba en su corazón. Entonces podemos ver eso. Que lo que yo tenga, lo que yo diga, lo que la gente pueda expresar de mí, no debe de formar mi concepto de quién yo soy. Lo que debe formar mi concepto es lo que Dios piense de mí. Fíjese que en la Biblia vemos personas así. Dios escogió a Moisés a pesar de sus defectos. Dice que Moisés, él se crió con todos los lujos que puede criarse un hijo de Faraón. Él se crió con todos los lujos, pero en su momento él dice que cometió un error, mató a alguien y lo comenzaron a acusar por eso y él huyó. Imagínense que huyendo tuvo un encuentro personal con Dios. Yo me pongo a pensar, Moisés tal vez dudando de sí mismo, viene y todavía le pone un montón de excusas. Le dice que mira, soy tartamudo, no puedo hablar, nunca tuve facilidad de palabras, poniendo excusas. Pero Dios, fíjese que Dios conociéndolo todo, le dice, mira, ¿y quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Acaso no sé que tú tienes tu hermano Aarón que puede hablar en vez de ti? O sea, si Dios te ha escogido, Él no se ha fijado en tus defectos, es lo que te quiero decir. Él no se ha fijado en los defectos que tú puedes tener, no. Dios te ha escogido y Él sabe lo que va a hacer con tu vida. Él sabe cómo te va a llevar, pero ¿qué tienes que creer? Creértelo tú. Creértelo que eres un instrumento en las manos de Dios. Vemos el caso de Jeremías. Jeremías en su momento también puso excusas. Cuando de repente Dios lo estaba encomendando para una misión muy importante, porque él le iba a hablar a su misma nación, iba a hablarle a otras personas. Y él dijo, pero Señor, yo soy muy joven, yo soy un niño, no puedo hablar. Igual como cualquiera, no tengo la experiencia. Si Dios te ha escogido es porque Él ya sabe lo que va a hacer. Si Dios te tiene aquí, Él ya sabe lo que va a hacer en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Déjate guiar. Es lo que le dice. Dios le dice a Jeremías, no digas que sos un niño, porque a donde yo te envíe tú irás. Lo que yo te diga que hables, eso vas a hablar. Y a quienes yo te envíe, a esos vas a ir. ¿Por qué razón? Porque no dependía de él, dependía de la autoridad que Dios le daba a él. Siempre debes de tener eso presente. En el caso de Pablo, ya describimos cómo era Pablo. Pablo era un asesino. Pablo había matado a muchos. Y él más adelante lo describe todavía. Y yo creo que tal vez era una carga que Pablo tenía, por la cual él hacía y predicaba con mucho denuedo, porque él sabía la responsabilidad que había puesta sobre él. Pero aún así, Dios dice estas palabras. Jesús dice estas palabras. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Yo no conozco lo que tú puedes hacer, pero Dios sí lo sabe. Tal vez ni tú mismo lo sabes. Yo me pongo a pensar, veo 10, 11 años atrás, veo mi vida cómo era. Yo nunca me iba a imaginar que iba a estar predicando, mucho menos me iba a imaginar que iba a estar a cargo de un grupo de jóvenes, y mucho menos me iba a imaginar que me iban a ordenar como pastor. Nunca, es más, yo le oía todo eso. Yo a mí me ponían en cuestiones de células, y cuando de repente decían, mire hermano Andrés, fíjese que vamos a dividir la célula porque ya está creciendo y es necesario que usted se haga cargo de una. Y yo le decía, sí, ahí voy a venir, no importa. El otro jueves que era, ni me asomaba, me les huía, porque yo nunca en mi mente, yo siempre le quise huir a los propósitos, a la voluntad de Dios. Ahora me pongo a ver cómo Dios hace las cosas, a veces por las buenas, a veces por las malas. En mi caso, a veces tuvo que usar las dos cosas para poderlo hacer entender a uno. Yo, ¿a qué quiero llegar? Mira, si Dios te está llamando es porque Él sabe lo que va a hacer con tu vida. Él sabe cómo te va a guiar. A Saulo lo eligió a pesar de los defectos, a pesar de lo que la gente decía. Es más, llegó un momento que Saulo, él dice que de escondida se metía y no decía quién era. ¿Sabe para qué? Para poder hablar, para poder escuchar.
Y después, y la misma gente decía, mira, no es este del que dicen, y hablaban de él. Y otros decían, no, hombre, no puede ser él. ¿Por qué? Porque aquel que era perseguidor, ahora el que hablaba con autoridad la palabra de Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Que si Dios te ha escogido, porque Él tiene un propósito en tu vida. Dios quiere utilizarte para que lleves tu mensaje. Dice en el versículo, siempre en el 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, y vea bien esto, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Fíjese que tú puedes cambiar la vida de personas que te rodean. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Ananías. E instrumento escogido me es este, para que vaya delante de reyes, delante de gentiles, delante de su misma nación, porque él sabía, digamos, Dios había preparado ya a Pablo, ya lo había preparado, y él sabía la autoridad con la cual iba a hablar, no porque dependiera de él, sino porque Dios iba a estar con él, y a causa de sus palabras, la vida de muchos iba a ser afectada. Él prácticamente fue el que rompe el esquema, porque en ese momento se empezaron a levantar muchas denominaciones, pero especialmente muchas corrientes de pensamiento en las cuales querían meter el judaísmo dentro del cristianismo, querían meterlo bastante y querían que la gente guardara todos los rituales de la ley. Y viene Pablo con sus palabras, él comienza a ordenar las cosas. Y podemos ver todos los libros que él ha escrito. Dios tenía un propósito y Dios cambió la vida de muchos. De hecho, fíjese que a mí me gusta ver algunos reportajes y estaba viendo hace poco cómo ven el judío la cuestión del cristianismo acerca de Jesús. Y fíjese que me llama la atención que de quien hablan después de Jesús, hablan de Pablo. ¿Por qué? Porque lo ven a él hasta como uno de los fundadores de la iglesia, por todo lo que nosotros tenemos de él. ¿Cuántas vidas son afectadas? Tú puedes afectar la vida de alguien más. Te voy a dar algo en qué pensar. Fíjese que leía por ahí que había un hombre que él tenía su matrimonio, tenía sus hijos, tenía su trabajo, pero él, a causa de todas las cosas que estaba viviendo, se sentía cansado, sentía que su matrimonio estaba empeorando, su trabajo le iba mal, sentía que sus hijos tal vez no estaba siendo el padre que ellos se merecían. En su momento dice que él preparó una salida para sus hijos y para su esposa, dice que los mandó a una reunión. Y él, bueno, tal vez cansado, frustrado, decepcionado, dice que él comenzó a preparar su propio funeral. Dice que se puso sus mejores ropas, compró un lazo y él, bueno, comenzó a decir, la verdad que no tiene sentido, creo que mi familia viviera mejor sin mí, tuviera mejores oportunidades sin mí. Entonces dice que él comenzó a preparar su funeral, dice que buscando una rama estaba donde colgarse. Por otro lado, dice que había una persona, un joven que Dios le había puesto en su corazón, de que él hizo un trato con Dios y le dijo, Señor, yo te prometo que voy a ganar un alma por semana. Y él se lo propuso en su corazón, ganar un alma por semana. En una de esas dice que a él le habían dado una tarjeta para visitar a una familia y casualmente le tocó esta familia donde este joven dice que él llegó. Cabal dice que cuando la otra persona buscando estaba donde colgarse, cuando de repente dice que tocan la puerta y lo llama y comienza a hablarle, lo comienza a invitar. Mira, vamos a nuestra reunión, te quiero invitar a mi reunión. Dice que un poco hacía la fuerza, él queriendo, no queriendo, se fue y lo acompañó. Fíjese que esa vida de esa persona, dice que él se sintió identificado con lo que aquel hombre le comenzó a decir, cuando le comenzó a hablar de Jesucristo. Dice que después, con el tiempo, dice que hubo una salida, así de los grupos de ellos, de la iglesia, y él fue a esa reunión. En esa reunión dice que él abrió su corazón a Cristo Jesús y recibió a Cristo Jesús. Dentro de la misma reunión, él comenzó a testificar. En la reunión ya estaba su familia. Y él comenzó a testificar y dijo, miren, si este hombre, hablando del joven que había llegado a hablarle de Dios, hubiera llegado 5 minutos más tarde, 5 minutos después, yo estaría muerto. Dice que su familia, su esposa, sus hijos, al oír esta noticia, porque nunca se habían dado cuenta de eso, dice que se acercaron, lloraron y le abrazaron. Pero fíjese que, ¿a qué quiero llegar con esto? Todo por una persona que se dejó utilizar por Dios. Todo por una persona que dijo, yo puedo ganar un alma para Cristo.
uno por semana. A veces nosotros queremos ponernos metas grandes. Y a veces Dios lo único que te quiere es que tengas disposición en tu corazón. Porque a través de tu servicio, a través de lo que tú haces, a través de tu testimonio, tú puedes cambiarle la vida a otros. Yo no sé hasta dónde, miren, nosotros nos podemos ver aquí, yo puedo verlos a ustedes y aparentemente yo puedo verlos a todo bien, pero Dios conoce su corazón. Dios conoce lo que tienes en tu mente, lo que está en tu corazón, lo que dejaste en tu casa, el pleito tal vez que tuviste, el enojo que tal vez que te trajiste del trabajo, o tal vez ahorita vas para tu casa y tal vez con ganas de no llegar. Conozco casos de gente así, que de repente dice, mire, la verdad no quisiera llegar a mi casa, y nosotros podemos verlo. Eso es lo que tal vez yo no pudiera ver eso, pero Dios sí lo ve. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A veces con una palabra tú puedes cambiar la vida de alguien. Con una palmada en el hombro, con una palabra de aliento. Esto es lo que este hombre hizo. Él con una palabra le salvó la vida a alguien, y lo hizo de muchas formas, porque se iba a matar, y al morirse iba a ir a una condenación eterna. Él lo cambió todo. En las manos de Dios tú puedes ser de bendición para otros, y eso es lo que Dios quiere, que tú seas bendición para tu familia, que seas bendición para tus amigos, que sea bendición para tus compañeros, que sea bendición para en lugar de estudio, de trabajo, en tus relaciones con las personas que te llevas, aún hasta para aquellos que no conocen de Dios. Tú puedes ser bendición solo cuando te dejas utilizar por Dios. El detalle es que el enemigo, él anda buscando destruirte, y a veces nosotros no lo queremos ver así. Dice que el enemigo anda como león rugiente. Y a veces, y uno que es fácil, que rapidito cae a las tentaciones, rapidito cae a las cosas, a lo malo, uno fácilmente se deja llevar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confía en Dios. El enemigo te va a poner todas las cosas en su mejor presentación, en las mejores formas. Te va a utilizar a tus amigos, a veces va a utilizar a tu propia familia, a veces va a utilizar a tus compañeros, tu relación. Él va a utilizar a cualquier persona con el hecho de quererte desviar del propósito de Dios. Pero Dios quiere que te mantengas firme, que sepas de que en Él tú puedes ser una persona que produzca bendición. Como te decía, no depende de la guitarra, no depende de la trompeta, no depende de cualquier instrumento musical. Depende de quien toca ese instrumento, que pueda producir las mejores notas. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que nosotros seamos personas que produzcan, que seamos bendición. Pero ¿cuándo? Cuando nos dejamos utilizar por Él. Mire, Dios sabe lo especial que eres. El enemigo también lo sabe. Por eso busca distorsionar el plan de Dios. Pero Dios sabe lo especial que eres. ¿Qué tengo que hacer? Créalo en su corazón. No se menosprecie. Hay gente que se ve en el espejo y dice, ay, no, y ve más los defectos. Yo cuando me veo en el espejo, yo digo, ve, bien bonito me hizo mi mamá. Eso me digo yo. Y yo me lo creo. Ahí digamos que otros no lo crean, no sé. Pero ¿a qué quiero llegar? No, tú no veas lo que el mundo ve. Tú ves lo que Dios ve en ti. Dios puede hacer las cosas diferentes en ti. Atrévete a dejarte utilizar por Dios. Miren, desde ya te lo digo, no va a ser fácil. Vea lo que dice en el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No iba a ser fácil tampoco la misión de Pablo. Dios le iba a dar autoridad. Dios le iba a dar el poder para que él pudiera hablar, para que pudiera testificar. Pero no iba a ser fácil, porque él iba a sufrir. Y mire, no te estoy diciendo con esto que tu caminar va a ser un camino de rosas. Te mentiría si te dijera eso. No, vas a encontrarte mucha oposición, porque el enemigo va a querer ponerte oposición. El enemigo va a querer que te aflijas. El enemigo va a querer que te corras. El enemigo va a buscar la manera para que tú te desvíes del plan que Dios tiene. No va a ser un camino fácil, pero hay que ejercitarnos, hay que prepararnos. Y fíjate que cada una de las pruebas que pueden venir a tu vida son la manera que Dios va a utilizar para ejercitarte, para que crezcas, para que madures. Por eso la palabra de Dios me enseña esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todo es todo, sea bueno, sea malo, sea tal vez para algo una mala noticia. Todas las cosas les ayudan para bien. Cuando yo le creo a Dios. Y dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios. Y todavía dice, aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Y Dios te tiene aquí, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Fíjate que debemos de entender esto, que cuando venga una prueba, las pruebas no son para destrucción. Las pruebas son para
de nosotros edificarnos, para que crezcamos, porque siempre dice que junto con la prueba, Él pone la salida. También aparece la tentación, pero pone también la salida. ¿Qué vas a elegir tú? Depende de qué te alimentes más. Y esto siempre te lo voy a decir. Nosotros podemos decir, yo puedo ser un cristiano espiritual o puedo ser un cristiano carnal. Aquel cristiano carnal es de que cuando de repente, vamos a irnos al extremo, va, para que me entiendan. De repente va en el bus y va oyendo las canciones que va el de la costra y va moviendo el pie. Y ahí se quedó con la canción, por decir algo. Para irme al extremo. Pero alguien espiritual, un cristiano espiritual, sabe de que la oye, pero no le presta atención, no le llama la atención. ¿Pero por qué razón? Porque nos dejamos alimentar más por el Espíritu Santo que debe morar en nosotros. O sea, nosotros decidimos, ¿qué vas a alimentar más? ¿Vas a alimentar más tu carne o el Espíritu? El detalle es que lo que alimentes más es lo que más te va a fortalecer al momento de las pruebas. Porque si tú estás fortalecido espiritualmente, cualquier cosa que venga, cualquier tempestad que venga, cualquier angustia, necesidad, dificultad, problema, desastre, noticia, mala noticia, tú vas a decir, Señor, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. ¿Por qué? Porque así está tu fe de fortalecida. Porque así estás alimentado. ¿Cómo me alimento yo? A través de la palabra de Dios, a través de orar, a través de congregarme. Fíjate que un instrumento que no le da uso, que no se le da uso, el detalle es que va perdiendo su utilidad, se va deteriorando. Así nos pasa a nosotros. Cuando de repente nosotros nos descuidamos nuestra relación con Dios, de alguna manera algo va decayendo. Y tenemos más fácil la tendencia a buscar más lo malo. A veces el peor error que un cristiano puede tener es el exceso de confianza. Porque una cosa es confiar en Dios, pero otra cosa es confiar en mí. A veces nosotros tenemos un exceso de confianza y caemos en palabras que yo creo que aquí nadie las dice. No, yo sé cómo está mi relación con Dios, yo sé cómo lo tengo, yo sé cómo me llevo con Él. A veces tenemos un exceso de confianza. Una vez a mí la Biblia me causó gracia una palabra que dice, una vez un hombre dice que llegó y se presentó y quiso echar fuera un demonio y le dijo, vengo y te voy a echar fuera este demonio en el nombre de Jesús, del cual predica Pablo. Él pensó que con eso lo iba a echar, pero de repente dice que el propio demonio le dice, mira, a Jesús y a Pablo lo conozco, pero a vos no sé quién sos. ¿Sabe qué le enseñó esto? De que a veces uno puede tener exceso de confianza, pero no debemos depender de lo que yo pueda hacer. Dependamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque eso es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Manténgase su relación con Dios, mantenga su intimidad con Dios. Mira, que nada se meta en tu servicio con Dios. A veces nosotros le abrimos las puertas a cosas. Mira, aquí tenemos el caso a veces de servidores, y tal vez no directamente solo jóvenes, pasa en todos los ministerios, que a veces le abrimos las puertas a cosas que nos alejan del servicio, que nos alejan de nuestro primer amor. Y aquella devoción por la cual nosotros le servíamos a Dios ya se vuelve una rutina, ya no es un estilo de vida, sino que se vuelve una religiosidad para mí. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros mantengamos vivo nuestra relación con Él. Porque como te digo, cuando tú tienes viva esa relación, venga lo que venga, nada, pero nada te va a mover. Cuando tú lees, cuando tú oras, cuando tú te congregas, tú te estás preparando para todas las pruebas que puedan venir a esta vida, para todos los retos que van a venir. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Fíjese que David, él se preparó para el momento de enfrentarse con Goliat. Fíjate, a pesar de la apariencia que tenía, Dios había preparado a David para ese momento. Dice que David cuando él comienza a describirse que él había peleado con leones, él había peleado con osos, Dios ya lo había preparado. Entonces dice él, y yo sabía de que no era yo, sino que Dios el que me daba la victoria sobre el oso y sobre el león. Entonces yo sé que Dios va a pelear por mí y me va a dar la victoria delante de ese filisteo. ¿Y qué fue lo que hizo? Cuando se enfrentó delante del filisteo, ¿qué es lo que le dijo? Tú vienes a mí con jabalina, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has ofendido. O sea, Dios ya lo había preparado. Todo lo que tú puedas estar viviendo hoy, todo lo que tal vez, las cosas que tal vez puedas sentir de que no ves la tuya, tal vez son las cosas que Dios está utilizando para preparar tu vida,
para que el día de mañana, cuando tú puedas declarar victoria sobre todas esas cosas, cuando tú veas tu vida 10 años después, digas, no, yo no vuelvo atrás por nada. ¿Por qué? Porque tú sabes de dónde Dios te ha sacado, tú sabes lo que Dios ha hecho, y sabes qué es lo más bonito, tú vas a servir para darle fortaleza a otros, lo que Saulo hizo. Saulo servía para darle fortaleza a otros, para no rendirse, para no desmayar. Pablo se preparó para su encuentro con Jesús. En ese momento la vida de él cambió totalmente. Su vida dio un giro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prepárate para lo que venga. Pero ¿cómo lo hago? Ya te lo dije, a través de la oración, a través de la lectura, a través de congregarme. Cosas que alimentan tu fe, cosas que alimentan tu espíritu. Pero si nosotros nos alejamos, ¿qué sucede? Alimentamos más la carne. Comenzamos a alimentar nuestros deseos, comienzo a deleitarme más, a deleitar más mis ojos, mis manos. ¿Y qué es lo que pasa? Al momento de una prueba, me deprimo. Yo no sé si usted a veces lo ha visto, hay gente que cuando de repente le suceden cosas, cuesta darle palabras de aliento, porque piensan que tal vez nadie los quiere, a veces pensamos de que tal vez la gente nos desprecia. ¿Pero por qué? Porque como tenemos más la mirada puesta en el hombre, baso mi fe en el amor de alguien que pueda darme, en el amor de mis padres, en el amor de mis hermanos, cuando en realidad tu fe debe estar fundamentada en Cristo Jesús, en el amor que Él te demostró en esa cruz al morir y resucitar por ti y por mí. Eso es lo que debe de darnos motivación, eso es lo que debe de darnos fortaleza para seguir adelante, para no rendirnos. Recuerda, Dios te ha dado su espíritu y su palabra para poder enfrentarte a cualquier situación. Ve lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. Movámonos un poco. 1 Corintios capítulo 2 versículo 12. Primer libro de Corintios capítulo 2 versículo número 12. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vea bien esto. El Espíritu Santo de Dios dice que nos da autoridad. Allá le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo el que te da poder. Pero este también va de la mano con la palabra de Dios. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo y te da poder, entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Te da autoridad. Porque ya no son tus palabras, sino que es la palabra de Dios. Y es esta la que da autoridad a tu vida, y estas dos van de la mano. Porque yo no puedo enfrentarme a nadie si yo no tengo la autoridad. Yo puedo llegar y poder presumirle a alguien con analogías, con cuentos, con fábulas. Pero lo que le da autoridad a uno es la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos: mire, escudriñe, lea, no se quede con lo que un predicador le puede decir. No, al contrario, lea la Biblia, porque ahí es donde nosotros fundamentamos nuestra fe. Por eso, yo siempre le digo: mire, no deje de venir los días miércoles, porque los miércoles hacemos un estudio bíblico, y eso es donde nosotros crecemos también y fortalecemos nuestra fe a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos da autoridad. Y ese conocimiento, ¿sabe para qué sirve? Para testificar a otros. Para ir delante, como en el caso de Pablo, ir delante de reyes, delante de gentiles, delante de tu misma nación. Puede ser, yo no sé qué tipo de personas Dios va a poner delante de ti. Tal vez tu primer ministerio es tu familia, y ahí es donde Dios te ha puesto a trabajar, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tus tíos, con tus primos, con tus sobrinos. Yo no sé cuántas personas, pero ahí está tu primer ministerio. O tal vez está con tus compañeros. Pero si tú le crees a Dios, tú haces a un lado la pena, tú haces a un lado el temor. El jueves pasado hablamos del rechazo. Haces a un lado el rechazo y no te importa, porque tu felicidad, mi felicidad no depende de lo que alguien me diga. Mi felicidad depende de Dios. Él es el único Él es el único que debe afectar tu vida. Y si Él afecta, es para bendición. Es para que sea bendición no solo para ti, sino para tu familia, para todos los que te rodean. Y lo más bonito, ¿sabes qué es esto? Que Dios, todo lo que tú hagas, Dios no se queda con nada. Dios bendice tu fe. Él es galardonador, dice la palabra de Dios, de los que lo esperan, de los que confían, de los que le creen. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando, pero lo que yo sí te puedo decir, que lo vas a recibir cuando tú decidas acercarte más a Dios.
cuando tú decidas servir, cuando decidas ser ese instrumento escogido por el cual Dios te ha llamado. Como te digo, yo puedo verte a ti, yo puedo ver a mis hermanos servidores, puedo ver a la congregación, pero solo Dios puede verte como alguien especial. Nosotros podemos intuir, podemos decir, hey, esta persona es muy buena persona, pero Dios sabe lo que va a hacer contigo. ¿A quién le vas a creer? Créele a Dios. No le creas al mundo, suficiente le hemos creído ya. Y a veces por creerle al mundo nos limitamos. A veces por creerle más a tu amigo, dejas de hacer cosas. No vayas, ¿para qué vas a ir a ese lugar? Te dice, mira, ve, no, hombre, si ni te van a dar el trabajo. O mira, ve, si ni vas a quedar ahí, hombre, mejor venite con nosotros. Y ya te están limitando. Cuando en realidad el único que te debe importar, lo que Dios diga de ti. Y Dios te dice que tú puedes. Dios te dice que tú puedes hacerlo, pero ¿qué tienes que hacer? Creerle. Por eso dice en este versículo, vea bien, pero Dios, en el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, ¿a quién le vas a creer? ¿Al mundo o a Dios? Tú puedes decidir. ¿Qué tienes que hacer? No te quedes callado. Testifica de Dios. Testifica de su poder. Testifica de sus maravillas. Dios está contigo en todo momento. Dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no te va a dejar solo. Cuando tú pienses que estás solo, es cuando más Dios está contigo. Cuando tú sientas que no le encuentras salida, es cuando Dios más está contigo. Si no ve el caso de aquellos 3 hombres, se encontraban en un horno de fuego. ¿Qué esperanza puede haber para alguien que es tirado en un horno de fuego? Ninguna, nada. No podía tener ningún tipo de esperanza. Dice que estaban atados. Dice que todavía hasta lo calentaron 7 veces más. O sea, ya prácticamente lo dejaron para que al tirarlo fueran incinerados. Dice todavía la palabra de Dios que todavía aquellas personas que los tiraron, todavía las llamas los alcanzaron a ellos. Pero dice que cuando ellos estaban dentro del horno de fuego, cuando el mundo te pueda ver así dentro, sin esperanzas, ya prácticamente muerto, dice que en ese momento ellos no estaban solos, Dios estaba con ellos. Y el hombre, y dice que cuando llegó a ver, dice que no vio 3, vio 4. Y en vez de verlos amarrados y revolcándose, los vio libres, caminando y paseándose en medio del fuego. Así es nuestro Dios. Yo no sé cuál puede ser tus aflicciones, pero yo puedo decirte que en ese momento de tempestad, en ese momento de fuego, Dios está contigo. ¿Y Él qué va a hacer? Te va a dar poder, te va a dar autoridad. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué es eso? La autoridad que Dios te da. ¿Qué tienes que hacer? Créele a Dios. Déjate utilizar por Dios. Ya no te dejes utilizar por el mundo. Ya no, ya al contrario. Mejor deja que Dios tome el control de tu vida. A veces nos cuesta entender cuál es la voluntad de Dios, pero a veces nos cuesta, ¿sabe por qué? Porque nos resistimos, porque decimos, no, pero es que para hacer esto tengo que dejar de hacer esto. Yo te voy a decir una cosa, Dios no te está pidiendo un sacrificio, Él ya lo hizo en la cruz por ti. El único que quiere es tu corazón, que dispongas tu corazón. Él te va a dar un nuevo corazón. La palabra de Dios me enseña esto. Dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que tu pasado no te siga, que el pasado no te acuse. Dios no está para acusarte. Es más, Dios, si Él ya te eligió, Él no le importó lo que pudiste haber hecho, lo que te dijeron, no le importó nada. Él dice, aún la palabra de Dios me dice esto, que Dios mostró su amor para con nosotros, que Cristo Jesús murió por nosotros, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Imagínense, o sea, vean bien esto, Dios te ha escogido tal y como tú eres. ¿Qué tienes que hacer? Créele a Dios, confía en Él. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Jesús va a hacer en tu vida. Yo puedo tener mis metas y está bien. Puedes tener tus sueños, excelente, hazlas, pero déjalas en las manos de Dios y te garantizo que todo te va a salir mejor de lo que tú te esperas. Porque Dios es el que lo va a hacer, porque el Dios es el que cuida tus pasos. Así que, ¿qué tengas que hacer? No tengas temor, que no te limite el temor, que no te limite la pena, sino que al contrario, tú puedes decir, Señor, tal vez yo no pueda para el mundo, pero yo sé que contigo yo soy más que vencedor. Tal vez para el mundo yo pueda ser alguien menospreciado, pero Él dice, no temas, yo te ayudo. Y Él va a estar contigo todos los días de tu vida, hoy, mañana y siempre. Y si lo cree. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy
como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.